Regresamos a nuestra segunda hora de clase, ¿no? Por favor. Continúe, por favor. Continúe, por favor. Franklin Jiménez. Ya, profesora. Ya le escucho. ¿Qué entiende por narración? La narración es contar hechos del pasado, tratarse de hechos reales ficticios. Es un relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un hecho o una historia ficticia. Indique los niveles de la narración. El nivel narrador presenta dos niveles que son el extradiegético o de la instancia narrativa primera y el nivel diegético o intradiegético, que es aquel en el que se sitúan los acontecimientos narrados y los personajes. Indique su opinión. ¿Para qué sirve la narración? La narración, así como lo indica su nombre, nos permite dar una buena narración y así podemos contar historias ficticias o reales. ¿Cuál es la etimología de la narración? La palabra narrar viene del latín narrare, contar, y este se asocia con una raíz indoeuropea que presenta conocer, ignorancia noble. Gracias, profesora. Ok, ¿a usted, hijo? Yo, profesora Alcibar. Alcibar, continúe, por favor. Ya, profesora, ¿qué entiende por la narración? Es el desarrollo verbal de una serie de hechos relatados de una manera ordenada y particular de acuerdo con determinados objetivos. Ya indica los niveles de narración. Son dos niveles narrativos principales, el nivel extradigético o de la instancia narrativa y el nivel diegético o intradiegético. Indique su prueba sigue la narración. La narración es uno de los elementos fundamentales, sirve para contar historias, para plantear reflexiones y transmitir emociones e ideas. ¿Cuál es la etimología de narración? Viene del latín contar y se asocia con una raíz indoeuropea presente en conocer, ignorancia, noble, normas, notas y noticias. Gracias, profesor. Ok. Javier. Sí, profesora. Ya. ¿Qué entiende por narración? Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o serie de acciones realizadas por unos personajes en lugares determinados a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Los niveles narrativos son extradiegético, significa que el narrador está por fuera de la historia, y el nivel intradiegético, el emisor ya no es narrador, sino un personaje de la narración. Y bueno, la narración decimos que es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varios personajes. ¿Para qué nos sirve la narración? En el ámbito de la literatura, de la narración es uno de los elementos fundamentales que sirve para contar historias, para plantear reflexiones, para imprimir ideas sobre una hoja y transmitir emociones e ideas. La etimología de la narración, la palabra narración viene del latín narratio, narración, nix, nombre de acción con sufijo tío, del verbo narrere, relatar, hacer a un conocedor o sabedor de algo, que es un denominativo formado a partir del adjetivo latino genarus, conocedor, quien conoce, por pérdida de la G inicial y una geminación de R, que se explica bien por la sincópata de una primitiva forma, genaure, o bien simplemente como geminación expresiva. Gracias.
Profe, falté yo. A ver, Carlos Piña. Ya, la narración es lo que quiere decir, cuenta un hecho o suceso que sucedió en un escenario con personajes y sea real o ficticio. Los niveles de la narración. En un gran nivel extradiegético, que narra sobre, donde se incluyen los acontecimientos de la historia misma, así como la posible instancia narrativa, si existe. Y la diegético, que narra sobre el relato del marco del suceso. ¿Qué es para mí la narración? La narración es una método para hacer así tipo de informe, incluso para expresar sobre lo que un acontecimiento o algo sucedido. Ya, sobre lo proveniente de la narración, proviene del término latín que es narre, narrar. En la Europa de la Edad Media, en la cual esta palabra se explica de una persona que tuvo acto, hizo una acción, una persona conocedora y que hace una buena entre receptor y emisor. Gracias, profe. Bien. Ok. Muy bien. El señor Zambrano va ingresando. Javier Delgado. ¿Qué trabajó, pues? ¿Alguien más? Bien, muchas gracias. Ustedes han manifestado, lo han dicho todo, han dicho pues de qué se trata la narración, cómo está conformada la narración, de dónde viene la narración, imagínense ustedes, ¿no? Pero podemos decir también que la modalidad narrativa es la forma universal más antigua de organizar acontecimientos anteriores a la ciencia, que depende de la escritura, ¿verdad? La narración no se trata solamente de un tipo de discurso o de una determinada configuración de los textos, sino de un modo particular de organización del pensamiento y el conocimiento. ¿Por qué nos dice todo esto? Sobre todo cuando nos dice del pensamiento y el conocimiento. ¿Por qué creen ustedes? ¿Leyeron esa parte? Cuando dice que el narrador puede tener tanto el pensamiento y el conocimiento, porque prácticamente si nosotros conocemos, ¿verdad? Y queremos ser buenos protagonistas y queremos hacer una buena narración, ¿verdad? Queremos ser buenos literarios, ¿verdad? Porque son los que más narran acontecimientos, ¿sí? Pero cualquier persona natural, obviamente, puede hacer una narración. ¿Por qué? Porque usted conoce, ¿sí? Lo que usted realmente quiere decir, quiere narrar, ¿sí? Hechos, historias, que es bonito. Muchas veces hay personas y hay estudiantes que se molestan cuando escuchan todo esto de lo que es la gramática, de lo que es la lengua y literatura, de lo que es la comunicación y lenguaje, ¿sí? Dicen no me gusta. Pero es allí donde usted va a aprender
cómo hacer, cómo ser y cómo hacer, ¿sí? Si es que usted conoce, ¿sí? Si su pensamiento le da, su capacidad le da para contar estos hechos, ¿sí? Todo lo que usted ha visto. E incluso nosotros como personas podemos narrar, ¿sí? Nuestras vidas, hasta donde prácticamente comenzamos a conocer, ¿verdad? Y si nos toca, obviamente podemos narrar, ¿sí? Con lujos y detalles podemos hacer una narración. Y yo creo que sí, todo mundo puede hacer una narración. Sí la puede hacer. Pero eso sí, si es que conoce. Si no conoce, no se atreva. No se atreva a hacer una narración porque va a quedar mal parado, obviamente. ¿Sí? Va a quedar mal parado. Pueden comenzar de pronto por sandía y va a terminar por limón, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de narración no va a ser creíble lo que usted está manifestando? Por eso es que el gran narrador, primero investiga, ¿sí? Se mete en el papel, busca, ¿sí? Realmente los acontecimientos, porque se juega todo por el todo, porque él quiere realmente dar a conocer lo que él va a hacer estas historias, ¿verdad? Porque muchas veces son historias como ustedes los dijeron, ficticias, ¿sí? Y otras son reales. Y conocemos historias, narradores de historias ficticias, y yo sin temor a equivocarme, ustedes han de decir, es verdad, yo conozco un compañero, han de decir ustedes, conozco un amigo, conozco un pariente, que es bien divertido en contar estas historias y nos narra de la mejor manera, ¿verdad? Siempre hay un protagonista que parte de su aldea prácticamente, desde su hogar, ¿sí? Con una misión o una meta, como ya les dije, de un proyecto, de algo que investigó, y él lo hace suyo, ¿sí? Tiene que superar una serie de pruebas, para lo cual recibe la ayuda de un instrumento mágico. Se enfrenta a un oponente, ¿no? Porque ¿qué es lo que él quiere vertir? Sus conocimientos, lo que él sabe, lo que él conoce. Los seres humanos pensamos nuestras ideas, o sea, podemos también dar, como ya lo dije anteriormente, nuestras ideas de manera narrativa, ¿sí? Como ya lo manifesté, y ustedes también lo saben, con la pequeña consulta que han hecho, que podemos dar nuestras ideas, ¿sí? Nuestros relatos de nuestras vidas, ¿verdad? Y también pensamos narrativamente la vida de los demás. Y muchas veces, y eso sí, ténganlo por seguro, que no narramos ni nuestra propia vida, pero la de otros sí la queremos narrar de pies a cabeza. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Es como cuando quiero irme a Francia, Alemania, y no conoce ni siquiera el Ecuador entero, ni su provincia, ni los rincones de su provincia los conoce. Y queremos irnos hoy a conocer maravillas del mundo, dicen, ¿no? Asimismo, en el narrador, narra la historia de otros, sea verdad, sea mentira, pero la comenta, ¿sí? Las hace. Pero las suyas no. ¿Sí se dan cuenta esa parte? ¿Sí? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Siempre digo primero yo, segundo yo, tercero yo y luego los demás. ¿Sí?
luego los demás. ¿Alguna pregunta hasta allí? Decían ustedes, por ejemplo, en la trama narrativa, una sucesión de hechos se transforma en historia, ¿sí? En historia. ¿Por qué creen ustedes? A ver, quiero que alguien me responda. ¿Por qué cree que se transforma en historia? ¿Por qué creen ustedes? Se transforma, si es posible, en un encadenamiento de historia. ¿Por qué? Profesora, porque es algo que ha pasado hace mucho tiempo, puede ser. Correcto. Porque ha pasado algo que ha pasado hace Puede mucho ser tiempo. algo que haya pasado o algo inventado, porque recuerden que hay ficticios también. Ajá. Es la trama narrativa, ¿no? Y cuando hay esa trama narrativa, que prácticamente hay los sucesos, nos quedamos y decimos nosotros, cómo la inventamos? O sea, no es cómo la inventamos, sino cómo la decimos. ¿De qué manera la decimos? ¿Verdad? Porque estos hechos tienen que ser bien contados, ¿sí? Para que tengan también esta credibilidad muchas veces, ¿no? La historia es un texto, ¿no? Un texto narrativo, ¿sí? Pero en medio de esta historia, como decíamos hace poco, hay esas tramas, ¿sí? ¿Y cuáles serían las tramas? Que van avanzando, van avanzando, van avanzando, y cómo buscamos el desenlace, ¿sí? Y el desenlace viene a ser ¿qué? Para llegar a una realidad, ¿verdad? Supuestamente, entre comillas, ¿sí? Imagínense ustedes cuando ustedes ven algo que narran en una novela, en una película, muchas veces ya hasta conocemos, si tenemos, como decíamos también más atrásito, si hay esa memoria bien ubicadita, bueno, no sé, yo ya sé a dónde va a terminar esto, ¿verdad? Recuerdan con los temas anteriores, cuando usted hace un escrito, cuando usted está leyendo, busca una lectura, usted ya sabe prácticamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la capa y la solapa del libro que usted buscaba? Y entonces tenía allí y ya podía saber qué era lo que acontecía en este libro, ¿verdad? Asimismo en la narrativa, ¿sí? Si usted tiene esa interesa de qué es lo que quiere decir la historia, ¿sí? En ese texto, usted lo conoce, usted lo puede redactar de la mejor manera. Usted se hace un protagonista, pero el más que más. Pero miren ustedes, y conocemos, vuelvo y les repito, que conocen, discúlpenme si alguien de ustedes es colombianito, ¿no? De la hermana pública de Colombia. Tienen muchísimo para dar y el convencimiento para narrar, ¿sí? Muchas veces sus narrativas, sus expresiones narrativas, hasta para entregar lo que venden, ¿sí? Todo esto entra allí, ¿sí? Pero estas son ya unas narraciones, bueno, creadas, o por lo menos para ganarse unos cuantos centavos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, como es el relato. Es un discurso que elige el narrador para contarnos las historias. Aquí está, por ejemplo, comprende de imágenes, palabras, ruidos, músicas, menciones escritas. Aquí lo que hace es el relato,
va haciendo todo esto, aquí mismo hace una trama también, ¿no? ¿Sí? Porque él va presentando imágenes, las palabras, ¿no? De qué forma las dice, porque también no crean que solamente el narrador narra simplemente ya y listo, no. Aquí vienen voces, ¿sí? Aquí vienen ruidos, aquí vienen palabras. Lo que pasa es que nosotros como personas muchas veces hablamos, decimos y no nos escuchamos lo que estamos narrando, ¿sí? Lo que estamos manifestando. Un buen narrador también se escucha. Si salió preciso, si salió conciso. O si no, mejor no cuente. Porque hay unos que cuentan unas historias, discúlpenme, que ni las de ellos las cuentan bien. Y están creyendo que están elegantísimos. Y vienen a ser personas de críticas, ¿no? Aquí viene la crítica, ¿sí? Que más adelante también está esa parte. El acto narrativo, también productor por extensión, ¿no? El conjunto de la situación real aficionada, sí, claro. Hay personas que son, pero a cepa, conocen historias, ¿sí? Y uno, peor si están de pronto en un escenario y van a dar a conocer todos estos acontecimientos. Créame que usted no, creo que le están sacando el teléfono del bolsillo y usted no está sintiendo. Le están quitando el dinero de su bolsillo y usted no está sintiendo. ¿Por qué? Porque ese narrador está con una historia, pero fenomenal, ¿sí? Una historia de que usted no quisiera que no terminara. ¿Pero por qué? Porque la conoce, ¿sí? Aquí me voy a decir un poquito de ustedes. Mañana pasado ustedes van a ser unos grandes narradores. ¿En qué? En la defensa de sus proyectos. Dios lo permita, que así sea, ¿sí? Que así sea. El narrador y otras voces, ¿verdad? El narrador y otras voces. ¿Qué pasa con el narrador y otras voces? Ustedes también algo manifestaban en antes. La polifonía. Esto es algo que ya está dentro de la literatura, ¿no? En los textos narrativos literarios, como decían antes ustedes, de la voz. Aquí viene algo de la voz. El narrador pueden aprender otras voces. ¿Por qué? Ya también lo hemos dicho y nos busca en esta parte de la polifonía, ¿verdad? De que buscan voces cuando están haciendo los cuentos, ¿sí? Muchos hablaron de cuentos, de muchos relatos, ¿sí? Y sabe dónde se da este tipo de narración. De pronto alguien alguna amiga, alguna compañera, alguna vecina, ella es parvularia, por decirlo así. Y para que el chiquillo, el niño, le comprenda la narración que ella le está dando, ¿qué hace? Se lee, le narra todo, él está leyendo, obviamente, o le está narrando, porque ella ya se lo debe saber y le está narrando, pero allí ella va a cambiar esas voces, ¿sí? Entonces, si está cambiando las voces, el niño dice, por decir que la cambia, está leyendo de acuerdo a la historia de un gato, ella le hace igual, o de un perrito, bueno, tantos animalitos, entonces ahí le va cambiando esa parte narrativa, ¿no? Esa parte de la historia que ella sí la conoce, pero que le está dando ese matiz de comunicación.
¿sí? Esta característica se denomina polifonía, ¿sí? Porque es la forma de expresar, de dar a conocer, ¿sí? Expresa las ideas de que un texto suenan varias voces, como ya les dije, ¿no? Los personajes de los otros textos, ¿sí? Entonces, tiene que meterse mucho a los personajes. Y si ustedes, no sé si se han dado cuenta, que muchas veces hasta causa como risa, un señor que hace, porque este puede ser de diferentes formas, estas narraciones, ¿sí? Porque aquí viene más bien un personaje, ¿sí? No sé si ustedes hayan visto por ahí, ya tiempo vi un señor que baila con una muñeca, ¿sí? Y la mueve para allá y la mueve para acá y como que si realmente fuera una pareja, ¿sí? Pero él es el que le hace ese movimiento, ¿sí? Ese tipo de narración llama la atención, ¿sí? Es atrayente, ¿sí? Ese es como quien dice, lo estás viendo, lo estás viviendo, ¿sí? Entonces, miren tantas cosas que hay para hacer estas informaciones narrativas, ¿no? Y también quería compartir con ustedes otros partes de lo que tiene la narración, ¿sí? Otros procedimientos polifónicos, los ejemplos más significativos que son, y ustedes dijeron unos cuantos, ¿no? La intertextualidad, cuando se muestra una relación inclusiva entre dos textos por medio de citas o alusiones, ¿sí? Las alusiones que usted hace ya también son conocidas, ¿sí? Para usted poderlas manifestar, ¿sí? De pronto se hace la idea de una alusiones de que usted vivió, de que usted conoció, y las va a hacer suya, ¿no? La parodia, cuando un texto emite en tono de burla a otro, ¿no? La parodia. Nadie me habló de la parodia. Y eso prácticamente lo vivimos a diario, ¿sí? A diario. Sobre todo en las radios se escuchan estas parodias, ¿no? ¿Verdad? Por los políticos, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Estas parodias. Cuando un texto emite en tono de burla a otro, ¿sí? Profe, Ajá, las parodias son los textos blasfemia, ajá. No, o sea, como pero, la... no, o sea, lo que se burla, claro, blasfemias, ajá, de que Eso usted se como está la... burlando. Por ejemplo, la de ahorita J Balvin con Residente, así es, unas burlas así. Burlas así, sí, Eso, correcto. ahí ya. Ajá. Entonces, incluso, como les vuelvo y les repito, en la radio se escucha peor cuando vienen las campañas políticas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se dice de todo, la blasfemia, de que no dio, de que se agarró, bueno, tantas cosas. Allí hacen narraciones de este tipo, ¿sí? Entonces hay que tener bastante, como decimos nosotros, correa para soportarlo, ¿verdad? ¿Sí? Tener esa coraza para recibir todas estas parodias que de pronto no son suyas, pero sin embargo tiene que escucharlas, ¿verdad? Tiene que escucharlas, quiera o no, tiene que escucharlas, porque
Así le toca, ¿sí? Los discursos directos. ¿Qué serían los discursos directos? ¿Qué nos dice los discursos directos? Cuando el narrador hace aparecer la voz de otros personajes a través de marcas que de referencia, esas voces como comillas, rayas de diálogos, ¿no? Aquí ya prácticamente estas son más técnicas, más profesionales de literatura, ¿sí? En literatura se ven estos, ¿no? Si se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de las comillas, de los paréntesis, de las corchetes que significaban. Entonces, estos tipos de discursos, si usted, por ejemplo, Juan, Pedro, Teresa, hizo su libro, ¿sí? Hizo un libro, hizo su escrito, y de pronto yo voy a tomar el permiso de ese autor, ¿sí? Él me lo va a otorgar. Entonces, ¿qué hago yo? Como para satanizarlo, o que él se dé cuenta que en algo está fallando. Entonces, comienzo, raya, comillas, ¿sí? Comienzo a hacerle una transformación a este libro que hizo este autor, ¿sí? Que él, y por ende, hizo su narración, hizo su investigación, ¿sí? Entonces, miren ustedes que es tan fácil entender esta parte. No crea que es fácil ser narrador. Hay que tener mucho tino y compromiso también. Y compromiso también. ¿Sí? El discurso indirecto. ¿Cómo sería el discurso indirecto? Introduce también la voz de los personajes con una aclaración, ¿sí? Con una aclaración. O sea, él puede criticarte, ¿no? ¿Sí? O como decimos nosotros vulgarmente, arremedarte, ¿sí? Y luego termina aclarando por qué hace ese tipo de burla, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir ese tipo de burla. Y créanme que yo, durante la preparación del tema, se me venía a la mente y decía, pero si nosotros estamos viviendo, ¿sí? A diario lo vivimos en lo que son las noticias, ¿sí? Entonces, es como prácticamente como que sea también la ironía. En la ironía también pasa similar a lo indirecto, ¿sí? Cuando en un mismo enunciado aparecen dos afirmaciones, la literal y la sobreentendida. Entonces, ahora todo el mundo ha tomado esa parte de forma literal. O sea, pues no, de forma literal. Te dice algo, entonces, bueno, no, perdón, relativa, más o menos como dice literal. Es relativa, es que dicen hoy en día, pues, de forma relativa. Relativamente, relativamente. Entonces, es una agregación a la Real Academia de la Lengua también, ¿no? Esta parte, relativamente. Entonces, así mismo viene esta forma de ironía, ¿no? Espero que ustedes estén tomando muy en cuenta que es bastante importante esta parte, ¿no? Y voy a hacer un trabajo que ustedes van a trabajar en la sala y van a hacer en vivo y en directo su narración. Yo les voy a enviar, les voy a subir para que ustedes hagan este discurso. Los personajes. Estos personajes históricos son referenciales, ya que remiten a un sentido pleno y fijo. Pero esto prácticamente lo hacen por la cultura, ¿no?
estos por respeto, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una narración, ¿sí? De algo cultural, ¿sí? Tengo que mantener postura, responsabilidad, ¿sí? Y en dónde y en qué parte lo tengo que manifestar, ¿sí? No es que simplemente voy a hacerlo por inspiración. Mire, toda este trabajo tiene el 100% de responsabilidad. ¿Sí? Todo lo que hemos dicho, lo que ustedes manifestaron, tienen responsabilidad. ¿Sí? Nada se narra simplemente por inspiración. Y el que lo hace prácticamente sabe a qué se sujeta o a qué se expone. ¿Sí? A qué se expone. Nosotros todo lo que manifestamos lo podemos convertir, nos podemos convertir en un narrador, ¿sí? Y el narrador también tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Personajes alegóricos. ¿Qué serán estos personajes alegóricos? Son también referenciales, son ejemplos de personajes elegónicos al amor, la culpa, el odio, ¿sí? Imagínense ustedes, en tanto se presentan en la obra como personajes amenizados. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo y les repito, nosotros, si ustedes no se dan cuenta o de pronto no escuchan una noticia, son personajes que se introducen, ¿sí? Y ellos van y dicen de todo, de todos. Son los personajes alegóricos, ¿sí? Se pueden poner si es posible, hasta la voz le pueden poner colorido, no colorido, sino sonido, ¿sí? Y se pueden ellos también transformar en unos, solaparse, ¿sí? En la voz, ¿sí? En todo, ¿sí? Imagínese usted, hasta comprometen aquí el amor, pero ¿qué clase de amor también será? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos tiene la narración, no? Parece que fuera algo sencillo y no. Y que estamos hablando de algo preciso y conciso nosotros. Pero si nos vamos a historias y a historias narrativas, créanme, jóvenes, queridos estudiantes, que es para irnos de largo, como se dice. ¿Sí? Irnos de largo. Dice también los personajes de embragues. ¿Qué serán estos? Estos son prácticamente actantes. Son presencias que amortiguan, ¿sí? La percepción de los hechos. Que amortiguan la percepción de los hechos. ¿Quién me dice cómo entendemos esa parte? Son actantes, son presencias que amortiguan la percepción de los hechos. ¿Qué será amortiguar? Apaciguar. ¿Qué más sería amortiguar? La percepción de los hechos. Es como decir, profesora, que no sea tan impactante la realidad o algo así. Ajá. Que como que le vaya dando una noticia suave. Ajá. Pero igual es narrativa, ¿no? ¿Verdad? Igual es algo que narran, pero como que no es relevante, ¿no? ¿Sí?